Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, tenemos durante este segmento un invitado especial. Se trata de Dani Ramírez, un hombre vinculado al tema político en Venezuela durante muchos años, actualmente residenciado en Santiago de Chile, una persona con la que queremos conversar durante esta tarde sobre lo que ocurrió durante este tema del referendo constitucional, qué pasó allí. Pero vamos primero a saludar a Dani. Dani, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Alan, un saludo muy fraterno, gracias por la invitación, un saludo a toda tu audiencia, muy contento de estar aquí conversando contigo y bueno, esperemos que podamos seguir compartiendo estos espacios para informar a los venezolanos que estamos ahora repartidos por el mundo. Los venezolanos nos encontramos distribuidos de norte a sur, de este a oeste, en todo el planeta Tierra. Y bueno, en este proceso que ha sido tan difícil para nuestro país, pues en los países donde llegamos, como el caso nuestro en Chile, pues hacemos vida y compartimos todos los procesos que viven estas naciones. Dani, me causa mucha curiosidad algo. Hasta hace algunos meses se daba casi por sentado que la nueva constitución iba a ser aprobada por el pueblo chileno. ¿Qué pasó en estos meses? ¿Qué ha ocurrido para que de manera contundente se hubiese volteado la tortilla y la respuesta hubiese sido un rechazo, pero no un rechazo cualquiera, un rechazo rotundo para la nueva constitución en ese país? Bueno, Alan, Chile ha vivido un proceso bastante complejo, bastante difícil. Ha sido un proceso que ha venido causando, si se quiere, ruptura muy profunda en la sociedad, en las fibras de la sociedad chilena, en la propia esencia de lo que ha sido el chileno como ciudadano. A partir del año 2019, octubre del 2019, comenzó un proceso de reacción de una sociedad que causó muchos daños en cuanto al tema de la convivencia ciudadana, la violencia que se instaló en Chile, la acción de grupos violentos, la acción de grupos subversivos, el radicalismo en grupos que utilizan algunas fallas que tiene el sistema chileno, como lo tiene cualquier nación, para tratar de llegar al poder y de imponer por la vía de la manipulación social algún modelo económico y político muy similar al que se ha implementado en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en estos países, como es el modelo de ultraizquierda, el modelo comunista, socialista de Estado. Y esta reacción de la población el día domingo, el pasado 4 de septiembre, obedece a una serie de elementos que vinieron acumulándose en este tiempo. Primero, un rechazo a la violencia. El chileno promedio está cansado de la violencia, tanto de la violencia de la destrucción de bienes públicos como la violencia en el discurso político. O sea, se pretende imponer un modelo de sociedad donde el Estado pretende controlar la condición del ciudadano, la vida del ciudadano, y en Chile el modelo exitoso económico chileno, que las cifras demuestran que en los últimos 30, 40 años la democracia chilena ha dado resultados contundentes en cuanto al crecimiento, al mejoramiento de condiciones de vida, en cuanto al desarrollo económico, en cuanto al desarrollo de la infraestructura, en cuanto al desarrollo de las condiciones de vida de los chilenos. Chile pasó en 30, 40 años de tener un 40% de pobreza a escasamente un 7, 8% de pobreza en la actualidad. O sea, lograron transformar la sociedad, convertir y acrecentar la pobreza y pasarla a una clase media sólida, capacitada, profesional, trabajadora, que ha conseguido importantes niveles de vida. Esto, aparte de toda esta violencia, que la gente se cansó, también está el hecho del desprestigio de la Convención Constitucional. La Convención Constitucional acumuló una serie de fallas, de actitudes, de casos de corrupción, de escándalos, de comportamientos a veces de tipo psiquiátrico de algunos de los miembros de la convención, de mentiras, de manipulaciones de algunos miembros de la convención. De hecho, bueno, de recordar a convencionales disfrazados de personajes cómicos para llegar a llamar la atención dentro de la asamblea, dentro de la convención. Algunos hechos también como mujeres histéricas desnudas haciendo un escándalo bochornoso en cuanto al proceso de crear una nueva constitución. O sea, cosas como esas vinieron fracturando la sociedad. Arranca esta campaña del apruebo y el rechazo con esta convención
muy descalificada ante la sociedad chilena. Ya venía esta situación así como la gente, no, es que no es posible que salga algo bueno de ahí, de lo que ha sido la conducta de esa convención. Luego viene toda esta campaña, la lectura, el conocimiento del contenido de la Constitución, locuras como pretender crear un doble sistema judicial, un sistema judicial para el chileno común y un sistema judicial especial para los pueblos mapuche. Entonces, si una persona que argumentaba tener herencia mapuche asesinaba a una persona, no podía ser juzgada por el sistema judicial chileno, sino que se sometería a un sistema judicial ancestral que ellos tienen, y si ese sistema judicial consideraba que ese asesinato estaba bien hecho y correspondía con las tradiciones de ellos, pues esa persona quedaba en libertad. Cosas como esa, fracturaba al país en dos, daba condiciones especiales a ciertos sectores, la propiedad privada quedaba pero profundamente vulnerada. Cualquier persona de herencia mapuche podía argumentar que el dueño de una casa, de un terreno, ese terreno era de origen ancestral mapuche y tenían que entregárselo a ellos, y así estaba contemplado en la Constitución. Bueno, eliminaba el Congreso, eliminaba, perdón, el Senado, creaba un solo cuerpo parlamentario, como ocurrió en Venezuela, que se eliminó el Senado para tener mayor control político, el grupo de poder, perpetuaba la reelección del presidente, pretendían reelegir inmediatamente al presidente actual, cosa que el chileno pues no está acostumbrado, porque en Chile la reelección inmediata no está concebida en su sistema legal, y por lo tanto eso prendió las alarmas. Entonces el pueblo chileno decidió no, darle un parado a eso. Dani, fíjate, hay algo que has mencionado que es muy importante. Uno entiende una constitución como un contrato social que ampara a todos en igualdad de derechos, en igualdad de oportunidades. Ahora pareciera que esta constitución fue redactada o diseñada para favorecer solamente a un segmento progre del país a costillas de lo que otros pudieran opinar. Eso no importaba. Lo que importaba era el pensamiento progre que se quería instalar en esta nueva constitución. En efecto, Alan, tal cual como tú lo dices. De hecho, en Chile el discurso de todos los sectores moderados de la población que querían y que quieren una nueva constitución, hablaban de una casa de todos. O sea, el eslogan para que el chileno promedio concibe como una nueva constitución es una casa para todos, una casa donde todos sean tratados de la misma manera, bajo el mismo Estado de Derecho, con las mismas deberes y obligaciones. Y en este caso, en este proyecto constitucional, pues fue un proyecto realmente traído de los cabellos, o sea, cosas que no tenían ni sentido de ser para estar en una constitución, y la implementaron. O sea, pretendían hasta generar el aborto libre hasta los 9 meses, o sea, que una mujer podría asesinar a su hijo en el vientre, o minutos o días antes de nacer. Entonces, cosas como esa que generó la reacción de la población. Luego viene esta campaña donde se cometieron graves errores. Todo el mundo vio con asombro los actos de campaña del apruebo. Uno Eh, de esos más emblemáticos lo, en Valparaíso, no sé si tú lo viste. sí, lo de Valparaíso fue totalmente brutal. O sea, eso está fuera de toda lógica. De verdad que me sorprendió que el mismo alcalde hubiese patrocinado ese evento. Si no, luego salió este grupo a decir que no les pagaron por el acto que ellos hicieron, o sea, hasta querían que les pagaran, pues, una Ya, cosa que realmente causó estupor en toda la población y a nivel mundial, porque fue un evento que trascendió la frontera de Chile por lo grotesco del evento, por la manera sí. como trataron la bandera de un país, para quienes queremos y amamos nuestras tierras, donde nacemos, donde crecemos. El que alguien veje o maltrate la bandera de tu país de esa manera ocasiona una reacción contraria a lo que buscaban. Y así como ese caso, muchos eventos de la campaña, violencia, grupos ciclistas del apruebo atacando y golpeando a otras personas en las calles, o sea, ellos quisieron por la vía de la fuerza, por la vía de la violencia, por la vía del discurso del odio, del resentimiento, construir un nuevo país. Y eso pues todos sabemos que cuando algo viene y nace, y el origen es la violencia, el odio, el resentimiento, pues obviamente no puede salir nada bueno. Y allí está el resultado del pueblo chileno, que se manifestó masivamente. Una de las elecciones que históricamente ha tenido mayor cantidad de votación ha sido la del domingo pasado, ¿no? Dani, sin embargo,
hay algo que es real. El pueblo chileno, en su gran mayoría, quiere cambios. Y esos cambios, pues, van a tener que venir por alguna otra vía. ¿Cuál es el futuro? Ya Boric dijo que va a insistir con la tesis de la constituyente. Pero, ¿cuál es el futuro desde tu punto de vista? ¿Cuál es el futuro que se le prevé a estos cambios, a estas modificaciones, a estos deseos reales de cambio que tiene la sociedad chilena? Bueno, la sociedad chilena es como, puedo poner un ejemplo así como la pirámide de Maslow, ¿no? Cuando tú ya tienes las necesidades básicas cubiertas, tú pasas a otra etapa de trascendencia, pues de querer otras condiciones de vida diferentes a lo que es lo básico. En Chile, gracias a Dios, todo lo básico funciona y funciona bien. O sea, cualquiera que trabaje, que tenga un empleo digno, decente, con un sueldo, un salario más o menos óptimo, de entre el mínimo o más del mínimo, puede vivir en Chile cubriendo sus necesidades básicas. Pero hay otros elementos que realmente tienen que trascender. Evidentemente Chile es un país o una sociedad que ha crecido mucho, ahora más con los migrantes, con las personas que hemos llegado al país, pues la comunidad venezolana oficialmente está entre los 600.000 venezolanos, pero eso es por las cifras oficiales, más los que han pasado por paso no habilitado, yo creo que podemos estar llegando al millón de venezolanos en Chile. Entonces, una sociedad donde se le inyecta, donde llega gran cantidad de personas en tan corto tiempo, pues comienzan también los sistemas públicos a fallar. El tema de la salud, hay importantes fallas en el sistema de salud, hay importantes fallas en el tema de las pensiones, de las jubilaciones. Una persona que ha trabajado toda su vida, ha ahorrado toda su vida en el sistema de pensiones, termina con un muy bajo remuneración mensual una vez que se jubila. Entonces, el país quiere avanzar en algunos elementos que permitan pues mejorar las condiciones de vida, sobre todo de los más necesitados, de las personas de menores recursos, de las personas de clase mucho más popular. Entonces, estos cambios son necesarios. Y el cambio que debe darse en Chile, porque las instituciones chilenas funcionan, acaba de ser electo un congreso donde está prácticamente equilibrado las corrientes políticas en Chile. Chile lamentablemente se divide, cosa que para nosotros los venezolanos nos parece un poco así como extraño, se divide en dos grandes fuerzas, ¿no? La derecha y la izquierda. Entonces, el Congreso chileno está bastante equilibrado entre la derecha y la izquierda, donde se puede generar y donde existen los mecanismos para generar un amplio debate, una amplia discusión sobre las reformas que requiere el país, sobre las propias reformas constitucionales que requiere el país. Hablan de que está el comunismo, la ultraizquierda, para imponer la tesis a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de todo un discurso elaborado, diseñado para ello, han impuesto y han hecho creer a los chilenos y al mundo que la constitución actual de Chile es la constitución de Pinochet, y es totalmente falso. Es una gran mentira. La constitución actual es la constitución del presidente Ricardo Lagos. El presidente Ricardo Lagos en su mandato hizo una reforma profunda de la constitución, cambió cosas muy importantes de la constitución, y es ese marco legal el que le ha permitido los índices económicos que hoy tiene Chile, pues, que a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades que generó la pandemia, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, Chile sigue siendo un país con una gran capacidad de crecimiento económico, con una planta industrial bastante instalada, con una fuerza laboral activa. O sea, Chile es un país con condiciones comparativas en cuanto a América Latina, es el país que está mejor económicamente, con mejores condiciones de vida que de toda América Latina. Y esas cosas, pues, la ultraizquierda ha querido deformarla, ha querido destruirla, ha querido tergiversar lo que es la realidad de la vida del chileno, y ha manipulado esto, y ahora pues el gran derrotado de este proceso es Boric. O sea, Boric en 4 meses ha caído de las encuestas, ha cometido cualquier cantidad de idioteces en cuanto a la gestión pública, de falla, de gente sin experiencia, de gente sin capacidad, de gente que no tiene idea ni sentido de lo que es gobernar y dirigir un país, y lamentablemente salió electo por una coyuntura política, mediática, de imposición de un discurso, de un modelo de cambio que realmente no ha existido, pues porque no tiene ni la capacidad, ni el intelecto, ni los conocimientos, ni la disposición para hacer los cambios que realmente requiere el país, y separándose del contenido ideológico. Lo que molesta mucho al chileno y a los que estamos aquí residentes en este país es el contenido ideológico profundo, la alienación mental de quienes gobiernan, o sea, que conciben al mundo de acuerdo a sus ideas,
a su concepción comunista de la vida, a su concepción comunista de la sociedad, y no utilizan la lógica para tomar decisiones o para gobernar o para desarrollar la gestión de gobierno. Cuando ese elemento ideológico está presente y se impone por arriba de las necesidades reales de la población, pues allí es donde viene esta ruptura. Entonces, el gran derrotado este fin de semana, porque todo el gobierno, Alan, todo el alto gobierno se montó a la campaña del apruebo, utilizaron recursos públicos, usufructuaron los bienes del Estado para imponerse en la campaña, violaron la norma electoral de Chile constantemente y de manera abrumadora, tal cual como lo hacen los comunistas en todas partes, como lo hacen en Venezuela, como lo hacen en Cuba, que creen que el Estado es de ellos, que el gobierno es de ellos y que ellos tienen que imponer y utilizar todos los bienes del Estado para imponer su tesis política a la población. Eso ocurrió y entonces en contraposición la población chilena le pasó la factura al gobierno de Boric. Yo veo muy mal ese gobierno, yo no sé si ese gobierno termine la gestión dentro de 4 años. Una gran ventaja y un gran triunfo del resultado de este domingo del rechazo es que en 4 años se va a elegir un nuevo gobierno. O sea, ponle que este gobierno continúe con todas las fallas que tiene, porque la Constitución también establece mecanismos para sustituir o para cambiar el actual gobierno, pero si culmina su periodo de gobierno, gracias a Dios, va a haber la posibilidad que los chilenos puedan elegir un nuevo gobierno democrático, un gobierno con mucha más claridad, con mucha más ideas de prosperidad, de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Entonces, el gran derrotado es Boris y yo creo que ese tema de querer volver a imponer una nueva constituyente, eso no le va a colar. El mandato fue muy contundente el día domingo, ese mecanismo de la constituyente fracasó, ese mecanismo de la convención constitucional fracasó, la población chilena está clara que darle el poder a un grupo de personas que sus motivaciones son el odio y el resentimiento histórico, como ellos mismos lo hablan, eso no va a pasar. Y yo creo que las grandes reformas que requiere el país tienen que hacerse por la vía del Congreso Nacional, del Parlamento Nacional, que se abra la discusión de las distintas fuerzas políticas, donde haya debate, donde todas las personas puedan realmente ser tomadas en cuenta, puedan participar, puedan opinar a través de sus distintas corrientes, de sus distintos grupos, de sus distintos representantes ante el Congreso, y allí yo creo que puede darse una gran oportunidad institucional, primero para solidificar las instituciones chilenas que en este proceso se han debilitado, darle una solidez fuerte a las instituciones chilenas, pero también para que el debate sea realmente plural, realmente participativo, realmente que se tome en cuenta la posición de las distintas corrientes, ideas de todos los chilenos y se puede hacer una reforma que realmente sea la casa de todos, la casa de todas las personas que habitan el territorio chileno. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad y ojalá y ese sea el camino en el cual desemboque todo este proceso. Dani, finalmente y muy cortico, los venezolanos en Chile, ¿respiran tranquilos en este momento? Mira, yo lo publiqué en mis redes sociales. Yo vivía un tormento en los últimos meses porque, Alan, tú sabes, bueno, tú también eres migrante y sabes lo difícil que es dar el paso de irse de tu país. En mi situación, mucho más difícil porque yo tuve que huir. A mí o me iban a poner preso de nuevo o me iban a asesinar el régimen dictatorial de Venezuela. Yo tuve que huir. Actualmente me encuentro asilado, formalmente asilado en la República de Chile. Me ha costado mucho, como todo migrante desde el principio, trabajar arduamente en situaciones muy difíciles para poder sacar adelante y poder llevarme a mi familia y poder estabilizar a mi familia. Hoy, gracias a Dios, tengo una estabilidad bastante importante, bendito sea Dios, con todo el esfuerzo, después de 4 años de haber salido de mi país. Y entonces uno decía, oye, ¿ahora para dónde? De nuevo, comenzar de cero de nuevo. Qué desesperación, ¿a dónde nos vamos? Latinoamérica, lamentablemente, con lo que está pasando, con lo que desgraciadamente pasó en Colombia, con lo que desgraciadamente pasa en Argentina, en Perú, en todos estos países, uno dice, ¿a dónde nos vamos? Es como cambiarse de camarote en el Titanic. O sea, si me cambio de un camarote para otro, igualito me va a hundir el comunismo y el socialismo destructivo de este siglo. Y entonces, hasta Estados Unidos está contaminado con el socialismo, con el actual gobierno. Entonces, ¿para dónde nos vamos? Entonces, gracias a Dios nos entra una gran tranquilidad, respiramos con paz por este resultado. Obviamente la amenaza está allí presente, obviamente la cizaña, el odio que transmite estos grupos de extrema comunista, de extrema izquierda, está presente permanentemente y todos estamos alerta, pero gracias al pueblo chileno, este domingo 4 de septiembre, para los venezolanos en Chile, significa un respirar de paz, de tranquilidad y de poder visualizar
que nuestra familia van a estar mejor en el futuro. Gracias a Dios, ese resultado nos llena de mucha esperanza y de muchas ganas de seguir trabajando y por supuesto no perdemos el sueño, el anhelo que tenemos todos los venezolanos de ver nuestra Venezuela libre, democrática, un país próspero como siempre debió ser. Y ese es el sueño que tenemos para poder volver a nuestra tierra, porque por más que nos hayan abierto las puertas, nos hayan recibido con tanto cariño, siempre el norte de la gran mayoría de venezolanos es volver a nuestra tierra y abrazar a nuestra gente y vivir en donde nacimos y morir donde nacimos con el favor de Dios, que sea la voluntad de Dios que eso ocurra muy pronto, que Venezuela sea libre. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Ha sido muy interesante conversar contigo en esta tarde. Reflexiones e interesantes aprendizajes deben venir de este proceso chileno. Muchísimas gracias, Dani. Gracias a ti, Alan, que Dios te bendiga y mucho éxito en todo lo que haces.